Ahora vamos a tener la presencia del doctor Jorge Enrique Beltrán. Es también un gran profesional, una persona eminente, y pues para mí también es un placer poder hacer la invitación aquí a nuestro estrado acá para que nos comparta su sabiduría. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar acompañando. Un poquitico en la idea que tenía aquí el doctor Jorge Eliezer, y siguiendo una costumbre que tengo yo de para empezar mis presentaciones, hacerles una reflexión y empezar tal y como estaba él. Tenemos que recordar que antes que ser profesionales somos seres humanos, y como tal tenemos que actuar siempre como seres humanos. La presentación que les traigo hoy se llama ¿Cómo bailar bajo la lluvia? Y habla específicamente de una persona que acompaña a alguien que tiene Alzheimer, pero a ver, más bien la compartimos y la decimos. Dice aquí así: era una mañana agitada, eran las 8:30, cuando un señor mayor de unos 80 años llegó al hospital para que le sacaran los puntos de un pulgar. El señor dijo que estaba apurado y que tenía una cita a las 9 de la mañana. Comprobé sus signos vitales y le pedí que tomara asiento, sabiendo que quizás pasaría más de una hora antes de que alguien pudiera atenderlo. Eso no pasa en ninguna IPS ni en ningún hospital, ¿no es cierto? No llega y que se va a demorar uno, no. Lo vi mirando su reloj y decidí que ya que no estaba ocupado con otro paciente, podría examinar su herida. Durante el examen, comprobé que estaba curado. Entonces le pedí a uno de los doctores algunos elementos para quitarle los puntos y curar su herida. Mientras le realizaba la curación, le pregunté si tenía una cita con otro médico esa mañana, ya que estaba tan apurado. Y el señor me dijo que no, que necesitaba ir al geriátrico para desayunar con su esposa. Le pregunté sobre la salud de ella, y él me respondió que ella hacía tiempo que estaba allí, ya que padecía de Alzheimer. Le pregunté si ella se enfadaría si llegaba un poco tarde. Me respondió que hacía tiempo que ella no sabía quién era él, que hacía 5 años que ella no podía ya reconocerlo. Me sorprendió, y entonces le pregunté: ¿y usted sigue yendo cada mañana aun cuando ella no sabe quién es usted? Él sonrió y me acarició la mano. Me contestó: ella no sabe quién soy yo, pero yo aún sé quién es ella. Se me erizó la piel y tuve que contener las lágrimas mientras él se iba, y pensé: ese es el tipo de amor que quiero en mi vida. ¿No es el tipo de amor que queremos todos en nuestra vida? Pero ojalá no sea el tipo de amor que queremos que nos den en la vida, sino el tipo de amor que queremos dar en la vida. El amor verdadero no es físico ni romántico. El amor verdadero es la aceptación de todo lo que es, ha sido, será y no será. La gente más feliz no es necesariamente aquella que tiene lo mejor de todo. Ellos solo hacen todo lo mejor que pueden. Porque la vida no se trata de cómo sobrevivir a una tempestad, sino de cómo bailar bajo la lluvia. Vamos a pasar un muy buen día, vamos a hacer muchas cosas bonitas y vamos a trabajar con información exógena y todo lo que viene de reforma tributaria. Tan bonito que íbamos, ¿no es cierto? Tan bien que íbamos. Se acabó la dicha. Bueno, ¿cómo le fue con el doctor Eliezer? ¿Sí? A ver, tantas cositas que nos han cambiado, para que vean que la reforma tributaria no solo son garrotazos y vainas negativas, ¿no es cierto?, sino también nos da posibilidades de para aprovechar algunas, cuando no siempre hemos cumplido, tenemos por ahí algunas cositas, aprovechar estas facilidades que nos da esta reforma tributaria. Dentro de esta reforma tributaria y dentro de todos estos beneficios que hablaban ustedes esta mañana con el doctor Eliezer, hay una cosita que faltaría de pronto, no sé si de pronto no lo oí yo,
Pero esos mismos beneficios que se tienen en cuanto a las deudas que estén en los procesos que estén en contencioso administrativos o en los procesos que estén en administrativos, no solo son para ser aprovechados con deudas para con la DIAN, sino si usted tiene también procesos con la UGPP, también pueden ser aprovechados para esos mismos beneficios. La diferencia grande es que el plazo para hacer las conciliaciones con la DIAN vence el 31 de octubre, mientras el plazo para hacer las conciliaciones con la UGPP no va sino hasta el 30 de junio. Entonces, si ustedes tienen algún proceso, alguna cosa que esté con la UGPP en cuanto a contencioso administrativo o en simple administrativo, también pueden aprovechar toda esa serie de beneficios que me da la reforma tributaria. Y para hablar de la UGPP, antes de empezar con esto un poquitico, ¿qué es la UGPP? Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal. ¿Quiénes han recibido visita a la UGPP? Hartas, ¿no es cierto? ¡Qué belleza! ¿Cómo les ha ido? En el 95% de las visitas que hace la UGPP, a todos nos llega después que tenemos que corregir, ¿sí? Que tenemos que cambiar, que las liquidaciones que estamos haciendo de nuestros aportes no están correctas, porque a veces nosotros, por desconocimiento, por ignorancia, digámoslo de una manera exagerada, o simplemente por olvido o por lo que sea, no siempre hacemos las cosas de manera correcta en la UGPP. En los pagos de aportes para fiscales y aportes de nuestra planilla de autoliquidación de aportes. Yo les voy a colocar un ejemplo fácil en el que caemos, error en el que caemos todos y que la UGPP encuentra, y por eso en el 99% de los casos pide que nosotros tenemos que hacer correcciones y tenemos que hacer toda esta serie de cositas. Y es que dentro de lo que conforma el ingreso base de cotización, uno de los elementos que conforma el ingreso base de cotización son las vacaciones. Eso lo sabemos todos, ¿sí? Pero se nos olvida que cuando uno liquida a las personas también les paga vacaciones. Ese pedacito hasta ahí no vamos. Entonces, si nosotros miramos a todos nosotros los contadores, ¿cuántos periodos nos den de vacaciones? Los 3 o los 4. En el momento en que nosotros como contadores nos fuéramos de esa empresa, nos liquiden y nos paguen los periodos de vacaciones que nos deben, el ingreso base de cotización de ese mes deberá ser el sueldo que nos pagaron el mes más las vacaciones que nos dieron en plata y que nos compensaron. ¿Cuántos realmente hacemos una cosa de esas cuando una persona sale o se desvincula de la empresa? ¿Sí? Que cambiemos el ingreso base de cotización con el valor de las vacaciones que paguemos. Si lo hacemos así, magnífico. Si no lo hacemos así, muy seguramente cuando nos llegue el requerimiento de la UGPP nos va a decir, eso tenemos que corregir, eso tenemos que ajustarlo, eso es susceptible de sanción, etcétera, etcétera, etcétera. Mi reforma tributaria me hizo unos cambiecitos sustanciales en el procedimiento que sigue la UGPP. ¿Qué me dice ahora la reforma tributaria? Hasta antes de la reforma tributaria, cuando la UGPP enviaba un requerimiento, nosotros teníamos un mes para responderlo. La reforma tributaria me dice ahora que no, que tenemos hasta 3 meses para responder los requerimientos de la UGPP. Porque antes llegaban esos requerimientos y nosotros era a correr porque nos pedían información de 3 años y era una serie de cosas terribles. Si la UGPP nos emite a nosotros resolución, sanción, o nos emite a nosotros un acto administrativo, nosotros podemos interponer los recursos que me da la misma ley contra esos actos. El recurso de reconsideración antes de la reforma tributaria, nosotros teníamos apenas 10 días para presentarlo, el recurso de reconsideración. En los 10 días escasamente nosotros nos habíamos enterado que habían salido el acto, no alcanzábamos, y cuando decían, no, es que ya venció, vence mañana, vence pasado mañana, ahora me dijeron que no, que tenemos nosotros hasta 2 meses para presentar esos recursos de reconsideración. Y la UGPP, cuando presente yo mis recursos, para fallarlos, antes tenía hasta 2 meses, ahora ampliaron hasta 1 año para que la UGPP falle esos recursos. Pero entonces hubo un término, una ampliación en los términos que se manejaban con la UGPP, porque el volumen y las cositas que está trabajando la UGPP son bien complicaditos. La verdad, había una serie de visitas por todos lados, una serie de requerimientos por todos lados, siempre encuentran algo para hacer, nosotros no siempre vivimos convencidos. La UGPP tiene una ventaja contraria a veces a la de la DIAN, y es que la DIAN, desafortunadamente para nosotros, no todos los funcionarios de la DIAN están bien capacitados.
Si uno puede ir a la oficina de la DIAN y hablar con un funcionario y le dice una cosa y habla con otro y le dice otra y habla con otro y le dice otra, no tienen unidad de criterio. Los que van y le hace visita, uno le muestra, le soporta porque tienen unos criterios individuales. Cuando uno le muestra puede echar para atrás las cositas que ellos mismos están haciendo porque tienen estas personas que van de la UGPP son abogados, son administradores, es gente que se conoce toda la ley 100 y toda la parte de seguridad social al derecho y al revés, que ellos sí le dicen a uno es el parágrafo tercero del artículo 54 de la ley tal, por eso usted tiene que, y resulta que nosotros podemos manejar mucho el estatuto tributario, pero en la parte de seguridad social no es tanto como la manejamos. Vamos y miramos la norma y efectivamente es cierto, somos nosotros los que no tenemos argumentos para sustentarle nada, entonces ahí siempre llevamos muchas cositas para ver. Afortunadamente ahora, con la ampliación de términos, lo que nos permite a nosotros es tener los plazos para analizar, mirar, buscar y efectivamente poder presentar las cosas en la manera correcta como debe ser. Entonces mire que la reforma no solo nos tocó la parte fiscal, sino también me tocó la parte parafiscal, la parte laboral. Pero bueno, nosotros venimos a hablar acá, voy a tratar de hablar un momentico, es de la información exógena para la DIAN. Para quienes asistieron al Congreso el año pasado nosotros quedamos escandalizados con todo el poco de cambios que nos había hecho la DIAN, con todo el poco de circunstancias que había sucedido, ¿sí? Afortunadamente para nosotros, dentro de las muchas cosas que pasaron, todo eso quedó para atrás. Pero para ver, recordemos un poquitico. Nosotros tenemos que reconocer que estamos en una sociedad organizada, que esa sociedad organizada como tal se llama un Estado, y que toda sociedad organizada para trabajar necesita plata, ingresos, que el Estado como tal obtiene sus ingresos vía tributos. Sin embargo, el tributo como tal es la palabra que se da a cuando yo, entre comillas, voy y entrego algo para contribuir, pero si a eso, entre comillas, era de manera voluntaria. ¿Y como cuántos de nosotros de manera voluntaria vamos a andar entregando tributos hoy en día para que el Estado viva? Como poquitos, ¿no es cierto? Entonces, como no lo hacemos de manera voluntaria, ¿cómo nos hacen que nosotros brindemos ese tributo? De manera obligatoria, no lo imponen. Por lo que es impuesto, se llama así, impuesto. Porque si no lo imponen, nosotros no vamos a estar contribuyendo. Por eso se llama impuesto, es un tributo que tenemos que hacer, pero a las malas. ¿Sí? Es algo que nos imponen. Entonces nosotros como ciudadanos que vivimos en ese estado, una de las obligaciones para estar acá es contribuir a financiar ese gasto y la inversión del Estado. El cuento nuestro es que eso debe ser bajo principios de justicia y equidad. Y ahí es donde uno dice, ah, Virgen Santísima, ¿qué tanto de eso hay? Miren, en nuestra reforma tributaria, el artículo 44 me dice que deberá nombrarse una comisión para que analice, estudie y presente entonces una reforma. Entonces de pronto es de las primeras reformas que en el mismo texto de la reforma me está diciendo, ya ahorita viene otra. En la reforma me están diciendo, se nombra una comisión para que presente reforma. Lo que pasa es que me dice para que presente reforma para hacer de los tributos en Colombia que se cumplan de una manera más equitativa y eficiente. Dice uno, si el mismo artículo 44 dice que se cumpla de manera más equitativa, lo que está diciendo que es, que hoy no lo es. Y no podemos salir con el cuento de que es que está diciendo que no están diciendo que no sea equitativa, sino que sea más equitativa. Porque es que cuando las cosas son iguales, no pueden ser más iguales. Las cosas o son iguales o no son iguales. ¿Sí? O hay equidad o no hay equidad, pero yo no puedo decir es que hay más equidad. Yo no puedo decir que es que 2 más 2 es más igual que 2 más 1,9. No, 2 contra 1,9 no es igual. Entonces, o es igual o no es igual. Y la misma reforma dice que lo van a hacer ahora sí más igual. No, no era igual. Pero ahora sí vamos a que los impuestos sean entonces más equitativos y más justos. Bueno, vamos a ver. Las obligaciones tributarias que nosotros tenemos en Colombia son administradas por la DIAN, y la DIAN me las divide en 2 grupos. El primer grupo es el de la obligación sustancial, la que le da sabor a cumplir con nuestra parte fiscal. Esa obligación sustancial no es otra que pagar impuestos. Todos debemos pagar impuestos, y eso me lo dice el artículo 1 del Estatuto Tributario. Pero para cumplir con la obligación sustancial necesitamos hacer un poco de cositas adicionales, que es lo que se denomina obligación formal.
Esas obligaciones formales que están del 655 al 633 del Estatuto Tributario son las que me comprenden desde actualizarme en el RUT, liquidar las declaraciones, presentar las declaraciones, que yo tengo la obligación de facturar, pero también que tengo la obligación de suministrar la información que la DIAN me exija. Esa información me la exige la DIAN o de manera individual, vía requerimiento, o de manera colectiva, que es lo que nosotros comúnmente conocemos como información exógena. Entonces esa información es una obligación formal. Y las obligaciones son las que me permiten cumplir con el contribuyente al gasto de la inversión para que el Estado pueda hacer su labor. Entonces el no cumplir con una obligación formal le causa daño al Estado y por lo tanto es un hecho susceptible de ser sancionado. ¿Cómo la solicitan? Ah, fácil, tiene que solicitarse mediante resolución. El cuento es que desde hace 2 años, con la reforma tributaria anterior, se dice que esa información debe ser solicitada por lo menos desde el año anterior, y que además ni siquiera desde el último día del año anterior, sino con 2 meses de anterioridad al último día del año gravable anterior, y eso lo dice es una ley, que en nuestro ordenamiento legal la ley debe ser lo máximo. ¿Sí? Podrá ser modificada por otra ley, eso sí, podrá ser desarrollada y reglamentada mediante otros actos administrativos que denominamos decretos, que serán entonces cumplidos y ejecutados mediante resoluciones, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo máximo es la ley, y la ley dice es que la información exógena se debe pedir del año anterior. Para tratar de cumplir eso, para el año gravable 2014, que se acabó, ya llevamos un mes, la DIAN emitió desde el 31 de octubre del año anterior, del 2013, la resolución 228. Sin embargo, esa resolución nos cambiaba a nosotros todo. Esa resolución nos decía que ya no eran archivos XML, sino que eran archivos CSV, que la información tenía fuera de eso que rendirse en periodos, que había periodo anual, periodo mensual, anual por periodos mensuales, anual por periodos bimestrales, que teníamos que dar información de nómina, que teníamos que hacer, que teníamos que deshacer. Nos volvió un 8 en esa resolución 228. Nosotros nos pararon los pelos de punta y pues, no puede ser, ¿cómo es posible? ¿Sí? Esa resolución 228 tuvo unos ajustes durante todo el 2014. En marzo del 2014 la resolución 74 la modificó y decía que había una información que ya no se tenía que entregar en el transcurso del año, sino para diciembre, que era la que correspondía a las entidades financieras en relación a cuentas corrientes y de ahorro. El 12 de agosto la resolución 158 la volvió a modificar, donde me decía que la información de nómina ya no tenía que rendirle a las empresas que tuvieran 2 o más trabajadores, sino las que tuvieran 10 o más trabajadores. Pero desde el mismo mes de septiembre conocimos nosotros el proyecto de resolución que modificaba la 228, en la cual lo que realmente hacía era decir, la 228 ya no va, sino seguimos haciéndola como se vino haciendo para el año gravable 2013. Eso salió a la luz pública y fue efectivo a partir del 31 de octubre del 2014 con la expedición de la resolución 219. Y todos nosotros cuando salió la resolución 219 dijeron, ya no cambia, ¿qué dijimos? ¡Qué dicha! Menos mal. Pero eso lo dijimos porque somos sinvergüenzas, ¿sí? Porque somos conformistas, ¿sí? Y porque se acomoda para el lado de nosotros. ¿Realmente qué dice la ley? ¿Cuándo debía pedirse la información del año 2014? El 31 de octubre del 2013. Y cuando me cambian y me dicen que se modifica con la resolución 219 y que ya no es así, sino es de otra manera, ¿cuándo fue realmente que me pidió la DIAN la información del 2014? El 31 de octubre del 2014. La DIAN violó la ley. Sin embargo, nosotros, como la violaron para el lado de nosotros, ¿qué dijimos? Si la hubieran violado en contra de nosotros, ¿qué habíamos hecho? Nada, porque los contadores una partida sin vergüenza y no hacemos nunca nada. ¿Qué van a decir que ahí sí habíamos dicho? ¡Ah! Si a nosotros nos hubieran dicho, es que ahora tiene que hacer más, que habíamos dicho, ay, ahora sí toca. Ya habíamos trabajado, ya habíamos hecho, somos muy sinvergüenza y somos muy alcahuetas, no somos capaces de ejercer realmente las cosas como son.
Y aquí sabemos que nos cambiaron, pero como era para el lado mío, ¡ay, qué dicha! ¿Sí? Nos pasa lo del cuento. ¿Sí? La persona que cuando le pagan el sueldo revisa el desprendible de pago y ve, me pagaron 100.000 pesos menos. Entonces se va para personal. Señores, mire que me pagaron 100.000 pesos menos. Personal revisa y dice, ay, sí señor, pero es que el mes pasado le pagamos 100.000 pesos más. Y usted no dijo nada el mes pasado. ¿Sí? ¿Y qué dice el trabajador? El trabajador dice, ah, no, es que se equivoquen una vez, vaya y venga, pero 2 veces, tampoco. ¿Sí? Así estamos nosotros. Como se equivocaron para el lado de nosotros, o como violaron la ley para el lado de nosotros todos calladitos, menos mal. ¿Sí? Pero qué tal que ahorita el 31 de octubre de este año a la DIAN le dé por decir que esa resolución que sacó anteriormente para el año 2015 ya no, sino que vuelve y vamos otra vez para la 228. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Y ya tendremos alguna manera de decir algo. No, porque ya nosotros dijimos que tranquilos, que cambien en el transcurso de año, que modifiquen en el transcurso de año y que todos estamos felices y dichosos. No podríamos nosotros argumentar nada. Tendremos es que simplemente trabajar, bueno, como lo hacemos siempre. Pero mire, la DIAN, ¿qué me dijo? Para poder justificar un poquitico eso que hizo sin tener que hacer. Me dijo que es que los cambios en los reportes de información exógena que había pedido en la 228 requieren de un plazo para realizar las adecuaciones tecnológicas necesarias para cumplir con las especificaciones técnicas. Claro que requería un plazo, por eso la DIAN me lo había hecho desde el 31 de octubre del 2013. Es que no me lo dijo el día anterior, llevábamos un año sabiendo eso. También me dijo la DIAN, claro que eso sí en ningún lado dice la DIAN, es que yo no estoy preparado, es que no he adecuado mi plataforma tecnológica, es que si me entregan todo eso no sé qué voy a hacer con ello, es que no he podido, eso sí no lo dijo. Dijo fue que los obligados, o sea, nosotros, debemos realizar importantes cambios tecnológicos para modificar la plataforma de sistemas y que esa información apenas está en proceso de reconstrucción. Entonces que la DIAN, pensando en nuestro bienestar y en no ocasionarnos a nosotros ningún problema, ¿sí?, decidió que se hace necesario mantener el reporte en medios correspondientes a la vigencia de 2014, las mismas condiciones y especificaciones del 2013. Pero conste que eso lo hizo pensando en nosotros. Yo quiero que miremos una cosita aquí sencilla atrás para poder rajar de todo esto. El 12 de agosto del 2014 la DIAN apenas estaba modificando la resolución diciendo que debían entregar información de nómina no los de 2 o más empleados, sino los de 10 o más empleados. Y en el transcurso de tiempo que vino de acá a acá, que ni siquiera fue hasta acá, porque ya le digo, nosotros conocíamos desde mucho antes ya el proyecto de resolución, cambió totalmente la posición la DIAN. ¿Por qué hizo la DIAN una cosa de esas en tan corto espacio de tiempo? ¿Qué pasó? Pasó una cosa sencilla. Cambiaron al director de la DIAN. Hasta esta época teníamos un director. A partir de ahí llegamos con un nuevo director. El director anterior simplemente preguntaba, bueno, ya tenemos listo y estamos preparados para recibir esa información, y si le decía que no, respondías que tienen que trabajar allá al área de sistemas de la DIAN, tienen que adecuar y necesito que eso esté listo sí o sí. El nuevo director preguntó, ¿estamos listos para recibir eso? Le dijeron, no, no estamos listos, no vamos a hacer. Bueno, ¿qué solución tenemos? Aplacemos eso, dejémoslo, tumbémoslo, hagamos alguna vaina porque no lo vamos a recibir. Y como tal se hizo. Entonces mire, por más que nos convenga a nosotros, lo que debemos reconocer es que no es triste que una entidad como la DIAN, que es la que administra todos mis impuestos, dependa de la decisión de una persona y no tenga ese criterio como entidad, sino de quien la dirige. ¿Sí? Ah, bueno, insisto, nos benefició, qué dicha, ¿sí? Pero no debería ser eso en un Estado de Derecho lo que nosotros estemos celebrando y lo que nosotros estemos haciendo. Pero miremos qué me modificó la resolución 219, porque la resolución 219 no es la que me pide información exógena. Para la DIAN y quedar en ley, quien pidió la información exógena del año 2014 fue la resolución
228 del 2013 modificada por la 219 del 2014. En ningún momento dicen que la pide la información la resolución 219, sino es la 228 modificada por la 219. ¿Y esa resolución qué hace? Me elimina el artículo 5, el 14, el 17, el 18, el 19, el 20 y el 24 de la resolución 228. En el artículo 24 me pedía información de sistemas de facturación. Ya no tenemos que entregar eso que teníamos que entregar, primera factura, última factura, valor total de las compras en el periodo que se hizo y todo un poco de rollo. En el artículo 20 me pedían la información de nómina. Teníamos ese formato tan inmenso donde teníamos que decir la gente cuando se le pagaba mensualmente, porque además de eso era mes por mes, cuánto era vacaciones, cuánto era licencias, cuánto era permisos, cuánto había recibido, que no, que toda una serie de información inmensa. Ya no la solicitan. Sin embargo, no es que la DIAN no la requiera. No, esa información era para la UGPP. ¿Y en qué quedaron? ¿O cómo se está haciendo ahora? Pues que la UGPP de manera individual a cada contribuyente le hace el requerimiento y le dice, deme esa información de los últimos 3 años. Y con esa información que le da el contribuyente, la analiza, la procesa, sugiere cambios, dice, ay, qué chévere, felicitaciones, lo está haciendo bien, emite resoluciones, lo que sea, pero de una vez con la información que le dan, trabaja y actúa. Y la UGPP decía, si a mí me dan todo ese poco de información, va a ser tanta que yo qué voy a poder hacer con ella. Nada. Entonces yo prefiero que sea manejada de manera individual. El artículo 14 decía que los fondos de cesantía tenían que entregar información a partir del 2014. El artículo 17 decía que DECEVAL debía rendir información a partir del 2014. El 18, que quien venda bonos, cheques, vales y demás para beneficio de los trabajadores, entre paréntesis Sodexo Paz, parecidos, debía entregar información exógena a partir del 2014. Y el 19, que quien comprara esos bonitos debía entregar información a partir del 2014. La resolución 219 los eliminó. Sin embargo, la resolución 220, que corresponde al año gravable 2015, volvió a colocarlos. Entonces, en la vida real, ¿qué fue lo que pasó? Se aplazó la entrada en vigencia de la información que deben suministrar ellos, que ahora simplemente dice, para el 2014 no, pero a partir del 2015 sí. Y en cambio el artículo 5, que era el que me pedía la información de datos básicos de terceros, también me lo eliminaron. Me dicen, ya no me suministra información de datos básicos de terceros. Y nosotros, ay, menos mal. ¿Sí? ¿Ustedes recuerdan que se pedían datos básicos? Y nosotros decimos, ah, pero es que como pedían de vainas, pero sí es lo mismo que vienen pidiendo desde hace 10 años y lo mismo que van a seguir pidiendo. ¿O qué llenamos en el formato 1001 de cada uno de nuestros terceros? No llenamos tipo de documento, número de identificación, primer apellido, segundo apellido, primer nombre, otro nombre, razón social, dirección, actividad económica, código país, departamento, municipio. ¡Ah, lo único! Actividad económica. Y estos 3 últimos. Pero aún así, esos 3 últimos, cuando me los solicitaban que debíamos entregarlos, siempre me decían, esos serán opcionales. ¿Sí? Claro, la misma resolución lo decía, opcionales. ¿Sí? La parte de la actividad económica, ese sí era un chicharrón. Pero chicharrón que si somos reales y conscientes, nosotros conocemos las actividades económicas de todas las personas a quienes yo les pago. ¿Sí? Porque yo les pido, si es de régimen simplificado, les exijo el RUT. Y si no es de régimen simplificado, también. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos la información de todos. Y teníamos todo. Y si ya la teníamos, ¿cuál era nuestra pelea? Ah, no, es que ahora me toca cambiar la XML a CSV. ¿Sí? Bueno, no lo hagamos, sigamos como venimos. Pero que suministramos esa información, la suministramos, así digan que el artículo 5 ya no va. Tenemos es que seguirla suministrando en los formatos correspondientes. También esa resolución que hizo, la nueva, la 219, me dijo que esos periodos que había una información anual por periodos mensuales y una información anual por periodos bimestrales, ya no iba. ¡Qué dicha! Porque ese sí era un chicharrón. Teníamos que entregar nosotros
una vez al año, pero dividido por periodos bimestrales, la información contable. Como yo no puedo estar ahorita en marzo, en noviembre, en abril, en mayo, preparando la información, ¿cuándo teníamos casi que irla preparando? Pues cada bimestre. Entonces lo que habían era 6 informes más que teníamos nosotros que presentar. Esa afortunadamente la eliminaron. Lo mismo que esta anual por periodos mensuales. Pero la eliminaron haciendo ¿qué? Diciendo esta información ahora será anual, como era antes. Idéntico, no es que deje de entregarse, no es que dejemos de cumplir, sino que ahora tendremos que hacerlo de manera anual. Entonces, por periodos mensuales, ¿quiénes se entregaban? La información de nómina ya no se va a suministrar. La información de bonos que compradas para los trabajadores o las personas que venden bonos para trabajadores ya no se va a suministrar anual por periodos mensuales. Se va a entregar de manera anual, pero a partir del año 2015. Mientras que la información de las bolsas de valores ya no será anual por periodos mensuales, sino anual, pero es así desde el 2014. Y las entidades vigiladas por la Superfinanciera, ellas sí tienen que seguir entregando información anual por periodos mensuales en relación con cuentas de ahorro, cuentas corrientes y certificados de depósito a término. Hay otro tipo de personas que tenían que rendir información anual por periodos bimestrales. Las personas naturales, cuando superen tope las jurídicas, cuando superen tope las entidades de derecho, los entes públicos, los secretarios generales, los datos básicos, los consorcios, los mandatarios, todos. Todo esto que pasó, dijeron que ya no, que ahora me tienen que entregar información únicamente anual. ¿Y entonces qué quedó anual? Anual quedó la registraduría, los grupos empresariales, los tipógrafos, las cámaras de comercio, los notarios y todo el poco de grupos que estaban antes, que me los pasaron a anuales. Entonces quedaron todos anuales, entre comillas. Entonces vamos a mirar un poquito. ¿Sí, señor? Bueno, aquí me preguntan qué pasa con las entidades que vigilan la Supersolidaria. Sobre eso hay dos. La Supersolidaria tiene 3 tipos de personas que realizan, entre comillas, actividad financiera: las asociaciones mutuales, las cooperativas y los fondos de empleados. Los fondos de empleados, la misma norma dice, deberá ser entregada la información financiera por las entidades que vigilan la Superintendencia Financiera y las cooperativas y fondos de empleados que realicen actividad financiera. Viene la pregunta, y entonces, ¿qué es ese rollo de realizar actividad financiera? Para esas entidades que vigilan la Supersolidaria, hay como una excepción y unas cositas puntuales, donde dicen que si bien esas entidades lo que hacen es captar recursos y volver a prestar plata, están haciendo una actividad financiera, como lo hacen con sus mismos asociados, no se entienden que son actividades financieras, porque el 19 rayado del Estatuto Tributario que dice que serán actividades financieras aquellas que capten y presten recursos al público en general. Y esas entidades como tal no lo hacen al público en general, sino lo hacen para sus mismos asociados, es decir, la plata es para entre nosotros mismos. Entonces, como tal, ellas no se entienden que deberían rendir esta parte de información en cuentas corrientes y cuentas de ahorro. Pero ahora, si el fondo de empleados o la cooperativa realiza captación a personas que no son sus asociados o realiza unas actividades diferentes, ahí sí pasa a tener la obligación de rendir ese tipo de información. Sí, señor. Y deben entonces rendir información. Ya no son de la Supersolidaria. Y ellos sí tienen que pasar a rendir información. Entonces, a ver si nos entendemos un poquitico. Hay información mensual que deberá ser rendida por las entidades que celebren convenios de cooperación con organismos internacionales, sean entidades públicas o sean entidades privadas. Hay información que debe ser reportada anualmente por periodos mensuales, que es de la que estábamos hablando ahorita, que son la que suministran las entidades vigiladas por la Superfinanciera, las cooperativas de ahorro y crédito y los fondos de empleados cuando realicen actividad financiera en relación con las cuentas corrientes o de ahorro y los certificados de depósito a término. Y de manera anual deberá rendir información, y ahí es donde empezamos nosotros para hablar aquí entonces. Las personas naturales cuando tengan ingresos brutos de más de 500 millones de pesos.
pero tengan ingresos brutos de más de 500 millones de pesos. ¿Cuándo? En el 2012. No cambiaron la fecha. ¿No? ¿Y por qué no cambiaron la fecha? ¿Por qué quedó 2012 sin información del 2014? Porque la resolución original nace el 31 de octubre del 2013 y al 31 de octubre del 2013 no hay fechas cerradas. Y la DIAN piensa que nosotros somos tramposos. ¿Sí? ¿En qué piensa la DIAN? Dice, si yo el 31 de octubre les digo, presentan información las personas naturales que a 31 de diciembre, futuro, tengan 500 millones, esos contadores van a lograr que ninguna persona natural cumpla. Porque si tenemos 480 le van a decir no facture ni 5 más porque si no va a llegar a 500. Ya palos. Y si ya facturó 520 le vamos a decir hagamos una devolución, hagamos alguna vaina, busquemos cómo hacemos, anulemos factura, descontamos, digamos, ¿sí? Pero no lleguemos a 500. Entonces la DIAN, para evitarnos a nosotros tener que buscar eso que nos dice, lo hacemos con datos ya cerrados y liquidados. Y los datos cerrados y liquidados era el 31 de diciembre del año anterior a cuando emite la resolución. Entonces, el 31 de diciembre del año anterior al 2013 era 31 de diciembre del 2012. Por eso el año gravable es el 2012. De idéntica manera, serán las personas jurídicas, sociedades asimiladas, declaren renta o declaren ingreso cuando en el 2012 hayan tenido ingresos por más de 100 millones de pesos. Hasta ahí dice uno, bueno, yo no. Sin embargo, literal se dice que quienes en el 2014 hubieren efectuado retenciones o autorretenciones sin importar monto y sin importar si la autorretención o la retención fue por renta, IVA, timbre o CRE, deben presentar información exógena. Entonces ahora sí el cuento de las propiedades horizontales. Si usted propiedad horizontal es una persona jurídica, tuvo en el 2012 más de 100 millones de pesos de ingreso, debe presentar información. Si no tuvo más de 100 millones de pesos de ingreso en el 2012, pero en el 2014 realizó retención o autorretención, deberá suministrar información exógena por el año gravable 2014. Porque ese es el criterio. De igual manera, los consorcios y las uniones temporales tienen que entregar información exógena. Los consorcios y uniones temporales no son contribuyentes de impuestos sobre la renta. En cambio, el impuesto del CRE tampoco. Y en cambio, el impuesto ahora a la riqueza tampoco. Pero eso no quiere decir que no tengan unas obligaciones formales. Los consorcios deben facturar, los consorcios deben tener un RUT. Los consorcios deben declarar retención en la fuente, son agentes de retención, son responsables de IVA y dentro de sus obligaciones está la de rendir información exógena. Quien actúe como mandatario o contratista debe rendir información. Los operadores en los contratos de minería o de solo riesgo deben rendir información. Las sociedades fiduciarias, los entes públicos, todos ellos deberán rendir información. Además, los secretarios generales o quien hagan uso de los recursos, quienes actúen recibiendo ingresos para terceros, la Cámara de Comercio, las bolsas de valores, la registraduría, los notarios, las personas que laboren y los grupos empresariales. O sea, ¿quiénes tienen que entregar información? Todos. Por ahora. No, menos los asalariados. ¿Sí? A menos que como asalariado se gane más de 500 millones de pesos, porque entonces pasaría a estar obligado a rendir información. Entonces, claros, hasta ahí, ¿qué tenemos que entregar? Para todos nosotros los mortales, las personas naturales que en el 2012 tuvimos más de 500 millones de ingresos, ya quisiera uno, las jurídicas que tuvieron más de 100, o los agentes de retención o autorretención, que deberán rendir información del artículo 631, la información a presentar está en este cuadrito. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Miramos qué tipo de personas somos, si cumplimos el requisito, y si cumplimos el requisito tenemos que entregar el resto. Entonces vamos a empezar por una fácil. Yo soy la propiedad horizontal, no tuve 100 millones de pesos de ingreso en el 2012, pero en el 2014 hice retención en la fuente. Como hice retención en la fuente, entonces estoy en esta casilla. ¿Qué información deberé rendir? 1001. Y además
deberé rendir el 1005. Pero el 1005, ¿qué es? IVA descontable. Es decir, si yo soy responsable de IVA, deberé rendir IVA descontable. Si no soy responsable de IVA, ¿cuál es la información que tengo que rendir como agente de retención? El 1001, no es más. Si yo soy persona jurídica y en el 2012 recibí más de 100 millones, deberé rendir el formato 1010 por socios y accionistas, 1001 por retenciones que yo hice, 1003 por las retenciones que a mí me hicieron, 1001 por los pagos que yo realicé, 1005 si soy responsable de IVA y tengo IVA descontable, 1007 por ingresos, 1006 por el IVA generado si soy responsable de IVA, 1647 si recibo ingresos para terceros, 1009 cuentas por pagar, 1008 cuentas por cobrar y 1011 y 1012 información de declaraciones tributarias. Si además de ser persona jurídica y tener más de 100 millones en el 2012, yo actúo como mandatario, de manera adicional a estos, deberé entregar los de mandatario, pero es de manera adicional, porque si yo actúo como mandatario, pues hay cosas que yo hago solamente a nombre mío, y hay cosas que hago y gastos y pago en desarrollo del contrato de mandato. Entonces, los pagos que yo haga a nombre mío, para mis gastos, irán en el formato 1001, mientras que los pagos que yo haga a nombre y en cumplimiento del contrato de mandato, deberán ir en el formato 1016. Entonces, ese mandatario deberá entregar todos sus formatos y además de eso los que le correspondan como mandatario. ¿Claritico hasta ahí? Sí, señora. Bueno, ella me pregunta si actúa como mandatario, si además de eso tiene ingresos recibidos para terceros, ¿sí? Y si tiene ingresos recibidos para terceros y los tiene que llevar en el 1647, ¿por qué tiene que llenar entonces el 1016? ¿O por qué tiene que llenar los pagos? Entonces, no, mira, hay que diferenciar dos cosas. Uno es recibir ingresos para terceros y otro actuar uno como mandante. Quien actúa como mandante o como mandatario lo hace en cumplimiento de un contrato de mandato. Un ejemplo, la inmobiliaria, que es de pronto el que más fácil es de entender. Entonces, en una inmobiliaria, yo soy el dueño del apartamento y consigo una inmobiliaria para que me haga el favor y se lo arriende, y se lo arrendaron a ella. Como yo soy el dueño del apartamento, yo soy el mandante. ¿Quién es el mandatario? La inmobiliaria. ¿Qué hizo ella? Ella pagó. ¿Yo de quién recibo la plata? Del arrendatario, pero a través de un mandatario. ¿Quién debe cumplir con la obligación fiscal? El mandatario. El mandatario deberá, si es el caso, hacer retenciones en la fuente, si es el caso, practicar pagos y demás. ¿Cumpliendo qué especificaciones tributarias? Las mías como mandante. Entonces, esa inmobiliaria recibe plata ¿de quién? De los arrendatarios. ¿Pero la plata es para ellos? No. ¿Para quién es la plata? Para mí. Pero como la obligación tributaria la tiene que cumplir el mandatario, es ella, la inmobiliaria, la que tiene que contar. Yo recibo tanta plata. Como ese recibo tanta plata no es para ella, no es para la inmobiliaria, no me lo puede reportar aquí en el 1007, porque el formato 1007 serán ingresos recibidos para ella. Entonces me lo va a reportar en el formato 1017. Y en el 1017, ¿qué va a decir la inmobiliaria? Yo recibí de fulanito de tal arrendatario tanta plata, ¿para quién? Para que le diera a Jorge Beltrán. Porque en el formato 1017 no solamente se dice de quién se recibió, sino para quién es la plata. Ahora, cuando yo recibo esa plata, o cuando recibe la inmobiliaria, ¿qué hace la inmobiliaria por la derecha? Ellos me dicen, a usted no le doy toda la plata, sino yo cobro mi comisión. Esa comisión sí es un ingreso que recibe la inmobiliaria. ¿De quién recibe ese ingreso? No del arrendatario, sino de mí, del mandante. Entonces, como recibe el ingreso mío del mandante, deberá reportarlo, eso sí, en el 1007. Permíteme un segundo, ya ven, ¿sí? Ahora, miremos. En el desarrollo de ese contrato de arrendamiento,
Resulta que hubo un escape de agua al Macho, ¿sí? Y hubo que reparar el bendito apartamento. ¿Quién tiene que hacer la reparación del apartamento? Yo, que soy el dueño. Pero como yo, que soy el dueño, tengo un contrato de mandato, yo que le digo a la inmobiliaria: mire, usted está ganando una platica, haga algo. Está bien que yo lo pague, ¿no es cierto? Pero ¿quién tiene que buscar quién lo hace, quién tiene que contratar y quién tiene que dejar eso? Usted, inmobiliaria, mandatario. Entonces la inmobiliaria busca a quién, compra los materiales y logra poner a... ¿Quién debe reportar los pagos que se hicieron para hacer eso? El mandatario. Entonces él va a decir aquí en el formato 1016: yo le pagué al maestro tal tanto, pero ese no fue un gasto mío. Porque ¿quién fue el gasto? El mandante. Entonces aquí deberá decir: yo le pagué, de ser el caso, yo le hice retención, de ser el caso, yo le asumí lo que haya sido, ¿sí? Pero esa plata era, y ese pago era por cuenta y cargo de el señor Beltrán, que era ya el dueño, ¿sí? Etcétera, etcétera. Ahora sí, por allá le daba el micrófono a alguien. Sí, señora. ¿Le puedo dar el mismo tratamiento a los contratos de administración delegada? Es exactamente el mismo, porque el formato me habla de o mandatarios o administradores delegados. Es exactamente el mismo. Lo que pasa es que en el caso del contratante dice que los ingresos se deben facturar a nombre de ellos directamente. Sí, ¿no? y es correcto, y es más, para el caso de los inmobiliarias, la inmobiliaria deberán facturar, pero en la factura deberá aparecer quién es el nombre del propietario del apartamento y quién es la identificación, siempre deberá haberla. Pero la norma dice que quien debe cumplir con la práctica de las retenciones, con la práctica de la facturación y con el lleno de la información fiscal para efectos exógena es el mandatario o el administrador delegado. Es decir, a mí no me interesa, entre comillas, la factura, a nombre de quién sale o quién es el que está facturando, sino que en la calidad de lo está haciendo. Por eso debe reportarse en estos formatos, porque cuando la DIAN sabe que el que está reportando usa este formato, va a decir: esos no son ingresos de él, esos no son costos de él, esos no son cuentas por pagar de él, esos no son IVAs de él, sino todo corresponde o a un mandante o corresponde a una persona que contrató por administración delegada. En ese caso no habría problema que las facturas se emitan a nombre del... No hay ningún problema. ¿Cuál es el requisito adicional? Que el mandante o el contratante no deben reportar eso mismo. Es decir, la información debe ser reportada únicamente por uno de los dos. Y lo que la norma dice es que el obligado a reportar esa información es el mandatario o el administrador delegado. O sea que sí sería mejor que se hiciera a nombre del mandatario. Sí sería mejor, no, es lo que dice la norma. Es decir, es lo que debe hacerse. Por aquí adelante alguien me iba a preguntar: ¿me pasas el micrófono aquí hacia adelante, por favor? Ah, aquí ya lo tiene. Sí, señora. En el caso de... Sin regañarme. Que ahora se está utilizando para la contratación pública, se le da un monto de manejo de esos anticipos a una entidad bancaria, una fiducia. Ellos hacen los pagos en cabeza de la fiducia para el contrato o para la unión temporal en este caso, y hacen todas las retenciones que amerite el pago al proveedor. Pero ¿qué pasa con la fiducia, como reporta en exógena esos terceros, y posteriormente el consorcio con qué va a reportar esos mismos costos, porque él los tiene que llevar en su contabilidad y reportar la exógena? Bueno, hay varias cosas. La fiducia como tal es obligada también a rendir información por todo lo que haga en relación de los diferentes fideicomisos que desarrolla. Entonces, la fiducia actúa algo similar a lo que acabamos de ver del mandatario, administrador delegado. Es exactamente lo mismo. Yo le doy a usted fiducia unos recursos para que usted me garantice que la plata se va a utilizar de la manera adecuada y no se gaste sino en eso, y no es que hagamos bellezas con la plata. Ese es el sentido de la fiducia. Entonces, la fiducia, ¿qué tiene que reportar?
reportará, yo hice este pago al consorcio, yo hice este pago a fulanito, yo hice este pago a todo, yo recibí tanta plata de fulanito, yo recibí tanta plata de todos los fiduciantes, y lo deberá hacer utilizando estos formatos. Entonces, cuando se vea también que hay un formato 1014, la DIAN va a saber, esos son pagos que hizo una fiducia, pero no son pagos de ella como tal, sino en desarrollo de un patrimonio autónomo que se haya constituido para tal fin, o en desarrollo de la fiducia que estaba constituida para tal manera. Ahora, el consorcio recibe plata, ¿de quién? De la fiducia, y deberá reportar como que recibió la plata de la fiducia. Los pagos que ya haga el consorcio o los gastos que tenga el consorcio para desarrollar la obra para que fue contratada, pues irán y los deberá trabajar en el formato de consorcios 1043. Y lo que recibió el consorcio me lo reportará acá en el formato 1045 a cargo de fiducia. Ojo que es que aquí vienen dos cosas, ¿no es cierto? En el contrato que se hizo con el consorcio, yo fiducia lo que hago es decirle al consorcio, pero consorcio, los gastos los voy a pagar yo mismita. No es que yo le dé la plata a usted, consorcio, para que usted haga, sino usted me trae aquí las facturas y me dice qué fue lo que usted gastó, qué hay, con soporte yo verifico que efectivamente haya sido y entonces yo desembolso. Por lo tanto, ¿quién fue la persona que efectuó el pago y quién es el que debe responder? No, la fiducia. ¿Sí? Claro. Esos son los costos pagues, ¿sí? Pero quien debe reportar es la fiducia. No, ojo, vamos a lo mismo original, ¿no es cierto? Perdón, yo sí ya te entendí, pero te lo explico. El consorcio como tal puede tener costos y gastos. En renta son costos y gastos. Son totalmente deducibles y tendrá sus soportes y lo demás. Pero para exógena no es obligación del consorcio suministrarlos, porque quien efectúa el pago y lo que dice la norma es que quien hace el pago y quien debe asumir las retenciones y que debe hacer todo es el obligado a suministrarlos. Y como el quien hace el pago y los demás es la fiducia, quien debe reportar es la fiducia. Por eso la fiducia deberá decir, yo le pagué a fulanito por cargo de los fiduciantes que eran o por cuenta de tal consorcio. Pero de todas formas todo eso se reporta a Claro, eso sí, no cambia para nada. Es el mismo caso de el que estábamos hablando ahorita del mandatario. Los costos por la reparación del apartamento, ¿de quién son? Los costos son míos, que soy el dueño del apartamento y que soy el mandante. Pero ¿quién hizo el pago? El mandatario. ¿Quién hizo las retenciones? El mandatario. ¿Quién debe reportarlo en exógena? El mandatario, pero el costo es mío. Porque el ingreso ¿de quién es? Mío. ¿Sí? Es bastante complejo cuando va uno sumándole y va colocándole arandelitas. Permíteme que ya llegue el micrófono. No por eso, pero es que son circunstancias diferentes. Uno, lo que son ingresos menos costos para obtener una utilidad, y los costos seguirán siendo de la persona. Y otro, los recursos que se tienen dentro del Fondo General de la Fiducia, que serán incrementados con los aportes que se hagan a la fiducia y serán disminuidos con los pagos que se hagan a cargo del patrimonio autónomo al demás. Y eso seguirán siendo de esa manera. ¿Sí, señor? Bueno, en mi pregunta es lo contrario. En el caso de los ingresos, la entidad emite el documento o el giro se hace a nombre del consorcio, pero depositado en una fiducia. Cuando yo debo reportar el formato 1045, ¿a quién reporto? Porque usted dice que a la fiducia, pero realmente mi soporte, bueno, no, perdón, el anticipo no, cuando hago las actas parciales. Listo, tú eres el consorcio. Ajá. Porque el 1045 corresponde a una información del consorcio. Tú como consorcio, para poder ejecutar tus costos y gastos, recibes unos ingresos. Si a ti efectivamente te dan la plata para que tú asumas costos y gastos y desembolses, tú reportarás ingreso. Si a ti en ningún momento te dan plata, sino en el desarrollo de la fiducia está
en que no es que te den plata, sino que tú le dices a la fiducia, tome, gire y tome, pague. ¿Tú recibiste algo? No. Desde el punto de vista exógeno, ¿no es cierto? No has recibido nada. Contablemente sí tuviste un ingreso y contablemente vas a tener un pago, pero tú no has recibido nada, por lo tanto el ingreso no lo podrás incluir, así como no vas a tener tampoco pagos, porque ¿quién va a hacer los pagos? La fiducia. No hubo ningún ingreso para el consorcio no puede decir recibo plata y pago, porque no tiene nada. Pero en el desarrollo del contrato se hacen unas actas parciales que ya generan unos ingresos. Claro, eso insisto, eso se tendrá que ver para renta, tendrá que ver para la contabilidad general. Lo que se pretende en información exógena es tener los datos para hacer estudios y cruces de información, y me dice que esa información me la va a suministrar una persona. ¿Quién? Y es lo que me está tratando de decir información exógena. Quien efectivamente haga el desembolso. Entonces, si el desembolso lo hace la fiducia, lo reporta la fiducia. Si el desembolso lo hace el mandatario, lo reporta el mandatario. Si el desembolso lo hace el consorcio, lo reporta el consorcio. Bueno, pero que sea una sola persona. En el caso de que algunos pagos los haga la fiducia y otros los haga directamente el consorcio, solo reporto los que hizo directamente el consorcio. Obvio, obvio. ¿Sí? Por eso les decía también cuando empecé, si usted es persona jurídica tendrá unos egresos propios y otros en desarrollo de un contrato de mandato. Tú me ibas a decir algo. Mejor todavía. Diferente es que ese dinero que sale sea manejado a través de una fiducia, quien es la que garantiza que realmente se lleguen los pagos y se realicen las retenciones. Pero para mí los costos totales sí los debe reportar el consorcio o la unión temporal, y los ingresos también, porque en el cruce de información el valor girado por el ente público no va a coincidir con lo que vaya a reportar el consorcio. Además, el consorcio debe reportar el valor recibido del contrato y proporcional a cuáles consorciados se los entregó. Entonces yo la verdad no sé. Pero mira, te cuento entonces la parte contraria. Me está diciendo, y es cierto, que quien debe suministrar o quien debe incluir en su ingreso la plata que se recibe es el consorcio. Quien debe suministrar los costos y pagos y a quien le pagó es el consorcio. Así la plata haya sido manejada a través de la fiducia, que fue simplemente el administrador del pago. En eso ya tiene razón desde el punto de vista legal. Sin embargo, ¿qué es lo que debe suministrar el consorcio? La fiducia. La fiducia debe suministrarle a la DIAN en información exógena el nombre de las personas a nombre de quien efectuó pagos a través de una fiducia. Como tal, ¿quién va a reportar los pagos? La fiducia. Si el consorcio también lo hace, porque el consorcio siente que es que lo estoy haciendo, va a quedar la información del tercero como que ese tercero a quien se le pagó, dice, usted recibió de la fiducia 10 millones y en cambio del consorcio recibió 10 millones. Señor, hágase el favor y usted me paga renta sobre 20 que tuvo de ingreso. Y los ingresos deben ser únicamente emitidos por una persona. Insisto, el objetivo de la información exógena no es tener los soportes de la renta, ni tener los soportes de la contabilidad. El objetivo de la información exógena es tener la información para cruces y estudios. Por eso lo que dicen siempre es, la información debe ser suministrada por una sola persona. ¿Y quién debe ser esa persona? Quien efectúe el pago. Insisto, desde la parte sencilla. Aquí les decía yo en el mandatario, la información que reporte el mandatario no podrá ser reportada por el mandante, pero para el mandante, ¿quién es la verdadera persona que efectuó el pago? El mandante. Vamos para el caso del consorcio. Los consorcios, así tengan su contabilidad, ¿quién es el que debe incluir en la renta los ingresos? El consorciado. ¿Quién es el que debe incluir en la renta los gastos? El consorciado, ¿sí? Pero ¿quién lo reporta en exógena? El consorcio. No es que digan, no, pero es que como son ingresos míos y son gastos míos, entonces yo también los voy a incluir en mi información exógena. No, porque me dices quién efectuó el pago. Pero en este caso se lo
Claro, y aquí la fiducia lo hace activo, ¿sí? Es decir, el consorcio tiene que suministrar ¿qué? El consorcio tiene que decir, yo hago este pago y mis consorciados son estos. Yo recibí estos ingresos y mis consorciados son esos. ¿Para qué? Para que cuando se haga el reporte de la renta del consorciado, él tenga dentro de sus ingresos esa cifra a nombre del consorcio, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Le presto este mientras llega el otro. Yo le entiendo la inquietud que tiene, porque, ¿por qué? Porque es que cuando ella dice, a mí el ente territorial me va a reportar es al consorcio, entonces yo ¿qué le diría? Que la fiducia le va a entregar la información a la DIAN de quiénes fueron las personas a través de las cuales, por las cuales ella hizo esos pagos, es decir, que en ese cruce de información que hiciese la DIAN, de todas maneras va a poder verificar que ese dinero que el ente territorial le giró al consorcio fue administrado por la fiducia, porque la fiducia va a tener que indicar a quiénes pertenecían esos pagos que ella hizo, que eran a tales consorciados. Inclusive en la exógena que uno reporta, como su merced decía, uno reporta quiénes son los consorciados, las personas que están consorciadas. Entonces pienso yo que de pronto por esa es la inquietud, de que en ese momento entonces habría un cruce que la DIAN tendría que de pronto revisar, no, porque ahí ya está. Miren, eso tienen ustedes razón siempre, entiéndanlo. Una cosa es la información exógena y otra parte la contable real. La fiducia dentro de la información que tiene que contar, qué fideicomisos tiene. Después, ¿qué tiene que decir? ¿Quiénes son los fiduciantes? Y después, ¿qué tiene que decir la fiducia? ¿Cuáles son los ingresos y los pagos que desarrolla en medio de esos contratos de fiducia? Pero lo está haciendo de manera global. Lo mismo que el consorcio debe decir, ¿quiénes son mis consorciados? ¿Y cuáles son los pagos? Obviamente la DIAN no va a encontrar por ningún lado. Un ejemplo, resulta que la alcaldía le pagó al consorcio Juanito, ¿sí? Y le pagó 1.000 millones. ¿En algún lado la renta del consorcio Juanito va a aparecer que recibió 1.000 millones? No, porque ¿quién tiene que mostrar los ingresos? Son los diferentes consorciados. Ahora, esos 1.000 millones que hizo la alcaldía o la gobernación, no se las dio al consorcio, sino dijo, no, pero es que el consorcio, ¿qué tal que usted se gaste la plata en otra cosa? Entonces yo se la doy a la fiducia para que me garantice que hay. Entonces, ¿quién es el que reporta? La fiducia dice, yo tengo un fideicomiso, el número tal, constituido y con estos fiduciantes para tal y tal y tal cosa. Y los pagos que hice en desarrollo de esos fueron estos. ¿Sí? Es un enredo. Parte de todo lo que quería la DIAN era solucionar ese enredo. ¿Cómo solucionaba ese enredo? Simplemente decía a todo el mundo, mire, usted deme su contabilidad con terceros. Usted consorciado me va a dar su contabilidad con terceros. Usted consorcio me va a dar su contabilidad con terceros. Y usted fiducia me va a dar su contabilidad por terceros. Y yo hago los cruces allá correspondientes y demás, ¿sí? Porque tiene que hacerse. Por allá en este lado me preguntaba algo, señor. Sí, bien, doctor. De pronto, retomando el ejemplo de la inmobiliaria, en el caso de que el propietario sea responsable de IVA y maneje la inmobiliaria, los bienes de él de uso comercial, ¿de quién es la obligación de informar el IVA generado, el IVA descontable y cómo se le haría el manejo a eso? La norma dice que el mandatario deberá cumplir con las obligaciones tributarias en cuanto a IVA y retención en la fuente, respetando la calidad del mandante. Entonces, quien debe reportar aquí en exógena deberá ser el mandatario, utilizando el formato 1054, que es IVA descontable, 1055, que es IVA generado. Y va a decir el mandatario, yo recibí un IVA o yo generé un IVA, pero no era mío, sino era de tal mandante, porque en el formato va el nombre de la persona que se generó el IVA y el valor del mandante. Yo solicito un IVA descontable, pero no a nombre mío, sino a nombre del mandante. Y lo demás. Ahora, ¿qué es lo que debe hacer el consorcio? Contarle al mandatario, contarle al mandante y decirme, tanto fue el IVA generado, tanto fue el IVA descontable, ya el otro es una serie de cositas adicionales que vienen ahí. ¿Sí? Pero en general, las responsabilidades fiscales deben ser asumidas por el mandatario, respetando la calidad tributaria del mandante. ¿Sí, señora? Sí, doctor, disculpe. En ese caso, cuando yo pago un arriendo, ¿sí?, soy agente retenedor,
¿a nombre de quién debo expedir el certificado de retención? ¿A nombre de la inmobiliaria o a nombre del dueño del local? Lo normal sería a nombre del dueño del local, debería ser lo normal. Pero si lo haces a nombre de la inmobiliaria no lo estás haciendo mal, porque la inmobiliaria tiene dentro de su relación que esa plata no es de ella y no la deberá solicitar ella como descontable, como deducible, como de menor valor del impuesto, sino que le corresponde al mandante. Perfecto. ¿Sí? Y en caso... Ahora, para poderles pedir yo el certificado a quien corresponda, la inmobiliaria debe en la factura tener claramente especificado diciendo: le tengo arrendado a usted el local número 512 que corresponde a fulanito de tal, que es el propietario, con cédula tal. ¿Sí? ¿Para qué? Para yo saber si le hago retención, si no le hago retención, si es sujeto de retención, si no, y así mismo que es lo que yo voy a hacer. Ahora sí. Bueno, ¿a quién reporto yo en exógena? ¿A la inmobiliaria o al dueño del local? Debería reportar a la inmobiliaria. Porque la inmobiliaria va a decir: sí, yo recibí de ti, pero la plata era para... El ingreso y la retención en la fuente que practique. Igual, porque ahí la misma parte, entonces irá el formato de retenciones, irá todo cuando se hacen los pagos y todo lo demás. Es decir, es que no es la plata es apenas un cruce de información, es una cadena de información, pero lo que la DIAN quiere recibirla es una sola. Por aquí me pregunta alguien, por allá me pregunta alguien más, esperar que el micrófono llega primero. Retención de IVA, y además me está practicando retención de ICA, como si esa persona natural fuera gran contribuyente. ¿Debo asumir que él tiene esa obligación o debería funcionar igual que en un contrato de mandato? Ojo que es que ahí con las fiducias las circunstancias cambian un poquitico. Mientras para los contratos de mandato dice claramente que el mandatario deberá respetar las responsabilidades y las obligaciones del mandante, en las fiducias no. Quien es el encargado de hacer las retenciones y quien reconocer es la fiducia. Entonces ahí es según la condición fiscal de la fiducia, y la fiducia sí trabaja como gran contribuyente, por lo tanto hace todas las retenciones y lo está haciendo bien. Por allá atrás me preguntaba alguien más. Doctor Jorge, sí, señor. Es que se nos asalta aquí una duda. Menos mal no es sino una. En un caso, si el que maneja, el dueño de la inmobiliaria es régimen simplificado, pero el dueño del inmueble que se está arrendando es un régimen común, debe cobrar IVA. Debe facturar el IVA. ¿En qué documento el régimen simplificado generaría ese IVA? ¿Cómo lo facturaría? ¿En qué documento? La factura va común y corriente, la factura la emite allá y dice: bienes facturados a nombre de fulanito de tal. Como fulanito de tal es responsable del IVA, usted tiene que facturar el IVA. ¿Sí? Pero lo está haciendo, y en el mismo texto de la factura, por eso la importancia de las inmobiliarias, que en la factura especifiquen quién es el dueño del inmueble y quién va a ser la persona que recibe el ingreso, porque se va a respetar, es la condición fiscal de esa misma persona. Es decir, yo puedo tener arrendado dos locales. Un local se lo tengo arrendado a una persona natural, y el local de al ladito, porque es que yo quise más espacio, se lo tengo arrendado a una persona jurídica. Aun cuando los dos tengan el mismo canon de arrendamiento, muy seguramente por uno pagaré IVA y por el otro no. Y aun cuando sea la misma inmobiliaria, porque la misma inmobiliaria me irá a decir: este local paga tanto sin IVA, mientras que por el otro paga tanto con IVA, porque este se lo facturo a nombre de fulanito de tal con cédula tal, y este se lo factura a nombre de la empresa tal con NIT tal. Esa es parte del peso que tiene que tener en la factura y de la obligación que tiene de que cada factura identifique a la persona beneficiaria del ingreso. Bueno, a ver, continuamos un poquitico. Este es mi formato 1001. Mi formato 1001 son apenas 24 columnitas que nosotros ya nos conocemos de memoria desde hace muchísimo tiempo, 24 columnitas que me tienen todos los datos básicos de terceros que nosotros dijimos menos mal nos quitaron, pero que ahí siguen estando, 24 columnitas que me tienen dentro de las dos últimas, unas que no vamos a utilizar para nada, porque simplemente la DIAN dijo: para el año grabable 2014 use el mismo formato del año grabable 2013. Y en el 2013 nosotros sí hicimos retenciones en la fuente en CREE, pero en el 2014 ya eso no existía. Sin embargo, como me dijeron use el mismo formato, me dejaron ahí dos columnas que lo único que hay que hacer es llenarlas con cerito.
pero que implican que tengo que colocar los ceros, porque si no los coloco, entonces no me va a pasar el validador y vamos a tener compliques, ¿sí? Haya sido más fácil que nos dijeran aquí tenés las columnas, no las incluyan, pero como me dejaron exactamente el mismo formato. En los demás, son cositas que ya nosotros desde hace rato manejamos, conocemos, tenemos que discriminar si el pago es deducible o no deducible, tenemos que discriminar el IVA cuando ese IVA es mayor valor del costo o gasto, no cuando es descontable, porque ese entonces irá en el formato 1005, sino cuando es mayor valor del costo o gasto, dependiendo de las columnas, las retenciones que practiqué, bien sea en renta o asumí, bien sea en IVA a régimen común o a régimen simplificado, o bien sea no domiciliados. Entonces es algo que ya era lo que nosotros queríamos. Como en este rollo llevamos 10 años y nosotros es lo que sabemos hacer, queremos seguir haciendo lo que ya entre comillas sabemos hacer. No queremos que nos cambien nada, sino queremos seguir por las mismas. Cositas que es bueno recordar para este 1001. Siempre que usted haga retención en la fuente, siempre que usted sea agente de retención, debe reportar todos los pagos. ¿Qué quiere decir todos? Que no se reportan únicamente en los cuales hice retención, sino debo reportar todo. Hice 10 pagos, pero solamente en uno hice retención, debo reportar los 10. Y que además no puede haber, entre comillas, cuantía mínima. Es decir, bajo retenciones, bajo personas a quien se le haya hecho retención, yo no puedo incluir en ninguna manera el NIT cuantía mínima. El no puede ir con cifras registradas en la columna retenciones, porque siempre deberá estar identificado plenamente la retención. Que todas las columnas se diligencian, así sean estas que sabemos que no, pero tienen que ir diligenciadas, así sea con cerito. Que se reportan en columnas independientes los valores solicitados como costo de deducción. ¿Cuánto es costo y deducción que yo incluí en mi renta? ¿Cuánto no incluí en mi renta, pero efectivamente lo pagué, o efectivamente lo giré, o efectivamente lo causé? Que el IVA, yo tengo que discriminarlo allá. Para las entidades no contribuyentes, ojo, no para las de régimen tributario especial, sino para las no contribuyentes. Entonces hablemos de un fondo de empleados, es una entidad no contribuyente en impuesto de renta. ¿Sí? Hay entidades sin ánimo de lucro que son no contribuyentes y hay otras que son del régimen tributario especial. Para las no contribuyentes, ¿qué me dice? Que todos los pagos que haga los deberá reportar en la columna no deducibles y diligenciar cero en la columna deducibles. Que si celebran contratos de obra, que no es el año en que se reciba la obra, ni el año en que yo active, sino debe ser los pagos que se hicieron en el año sin importar que la obra la haya recibido o que no se haya activado. Que el reporte a EPS y fondos de pensiones me debe incluir tanto lo que pagué yo con cargo a mis costos y gastos como lo que pagaron los empleados. Y que deberé reportar en la columna deducible lo que pagué yo cargo a costos y gastos míos, y en la columna no deducibles lo que pagó, lo que yo le desconté de nómina a los diferentes empleados. Pero que debemos reportar es a la EPS, al fondo de pensiones, al SENA y al bienestar familiar. Y esto me lo aclara porque el año pasado decía se debe reportar en cabeza de las autoridades beneficiarias de los pagos, y entonces hubo gente que reportó a la planilla pila, hubo gente que reportó al SOI, hubo gente que reportó al banco, porque es que el cheque salió, gírese al primer beneficiario, 2 puntos, banco tal. No debía ser a ellos, sino debía ser a la EPS, al fondo de pensión, SENA, bienestar familiar. Entonces ahorita lo que hacen es aclararme y dicen, recuerde, es a la EPS y a los demás lo que se tienen que girar. Las autorretenciones. Las autorretenciones se deben reportar bajo el NIT del informante en la columna no deducibles. ¿Cuál es la autorretención que en su mayoría usamos todos? La autorretención en CRE, que será bajo el concepto 5062. Y deberá ser entonces bajo el MINIT en la columna no deducible. Si usted es entidad del régimen tributario especial, entonces deberá reportar en la columna deducibles los pagos que hagan desarrollo de su objeto social, y los que no sean del objeto social en la columna no deducibles. Me cambió para este año otra vez que los
las amortizaciones que se hagan cuando se hayan registrado cargos diferidos o gastos pagados por anticipado no se deberán hacer a mi NID, al NID del informante, sino que deben hacerse al NID del informado. O sea, tengo que reportar tanto el diferido como el gasto pagado por anticipado a nombre de la compañía de seguros, a nombre de quien yo haya generado el gasto. Y en cambio la amortización también va al NID de la compañía de seguros y demás. El año pasado decía que la amortización debería ser bajo el NID del informante. Entonces el año pasado era bajo mi NID. Este año me dicen que no, que debe ser bajo el NID del informado. Un ejemplo del 1016 que era el que discutíamos ahorita. Mi formato 1016, ¿qué me dice? ¿A quién le pagué? ¿Cuánto le pagué? Si le hice retención o no. Y por cuenta de quién le pagué.